Muy buenas tardes, esto es la Tertulia Polaca, somos opción original y diferente, sin tapujos ni mordazas. Yo soy Aaron Tape y estaré acompañándolos la próxima hora aquí en La Voz del Pitic 88.1 de FM, y también nos puede ver y escuchar a través del Facebook Live de La Voz del Pitic, igualmente por la tertulia, por el Facebook de la Tertulia Polaca. Y les recuerdo que a las 9 de la noche este programa ya está en el canal de YouTube, La Tertulia Polaca, por si no lo pudo ver completo, le gustó mucho y quiere compartir y somos muy chingones, entonces pues ahí está, a las 9 de la noche en el canal de YouTube, La Tertulia Polaca. Y los invitamos también a que nos sigan nuestras redes sociales, en Facebook como La Tertulia Polaca, a mi Twitter personal @naranjero75 y a las redes sociales de La Voz del Pitic en Twitter y Facebook como La Voz del Pitic. Bueno, hoy tenemos una entrevista, miércoles de entrevista con Abel Murrieta, ex procurador de justicia del estado de Sonora, ex diputado local, federal, director de la Policía Municipal en Obregón, candidato, fuiste también precandidato, ¿no? En estas últimas elecciones, bueno. En fin, abogado también, han sido muchas cosas, creo que en la noche tiene una carreta de hot dog y quesadillas, ¿no? Bueno, ¿no tiene algún sobrenombre, Abel? No, nunca has... No, que bueno, en el ambiente público cuando comenzaba se me puso por ahí el joven de los lentejuelas, o de los lentejuelos, pero eso hace muchos años, obviamente, okay. Por lo de joven sobre todo, todavía los lentes y los seguimos usando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Sé que no eres precisamente muy afín a estar en los medios, pero bueno, se te agradece la aceptar, ¿no? Estar aquí. ¿Cuánto tienes en el servicio público? ¿Qué año entraste? En 1991 yo creo que ya fue mi primera incursión formal al servicio público en la Procuraduría de Justicia del Estado. Casi 30 años, ¿no? Así es. Fuiste su procurador, ¿no? También Inicialmente comencé como secretario particular del procurador de ese tiempo, Wenceslao Cota, y después fui su procurador ahí ¿Con Rolando Tavares? No, con Wenceslao Cota todavía, y después fui con Rolando Tavares también. Okay, muy bien. Bueno, comencé un asunto obligado, ¿no? Y más por la coyuntura que se está dando, que es la guardería ABC, un fantasma que pues ha venido persiguiéndote, ¿no? A ti y a algunos otros actores ahí que de ese momento. Y bueno, ¿qué opinas que se reabre el caso, ¿no? Van otra vez se menciona mucho al exgobernador Eduardo Burrs. Incluso por ahí se volvió en proceso, se habla de algo que ya lo había publicado, ¿no? A principios del 2018, febrero, donde dicen que metiste en el expediente un documento creo. ¿Qué dices sobre eso? No, mira, yo creo del IMSS, ¿no? Creo que era el documento. Del expediente administrativo de la guardería, así es. No, mira, en primer lugar, son situaciones bien difíciles que me tocó como procurador enfrentar en su momento. Hay que aclarar, se habla mucho de la actividad del Estado en ese momento, encabezada por el ingeniero Eduardo Burrs y tu servidor en la Procuraduría. Pero nosotros nada más tuvimos 15 días, un expediente que corrió paralelo siempre con un expediente de la PGR. Entonces, pero curiosamente nomás se habla de lo del Estado, ¿no? Yo creo que ahí habría que preguntar, ¿por qué nada más siempre se ha hablado de esa circunstancia? Ahora, no tengo ningún temor, yo lo que te digo es que en ese momento la actuación fue con toda la capacidad y con toda la, ¿cómo te pudiera explicar? Situación de hacer las cosas lo mejor posible, siempre. Y si en algún error caímos dentro de la institución y somos responsables de algo, adelante. Sin embargo, siempre, como tú lo dices, se ha dicho muchas cosas, pero en lo particular, concretamente nunca se nos ha dicho en qué fue lo que hicimos mal. Entonces, cuando tú tienes un expediente de esa situación, o en cualquiera, o una acusación, no nada más en este caso de la guardería, si no te concretan, pues es muy difícil que tú puedas aclarar con una situación. Entonces yo te preguntaría a ti, específico, tú dices, oye, siempre te ha perseguido, ¿y con qué se me acusa? ¿En qué punto? ¿Qué acción o omisión concretamente se hizo mal y que tuvo un efecto en esa situación? Digo, son 15 días,
Los que nosotros tuvimos han pasado muchos años ya. Cuando te refieres 15 días, o sea, ustedes la investigación, el expediente lo tuvieron 15 días y luego lo absorbe la PGR. Así es. Ahí se tuvo que integraron dos expedientes paralelos. Uno por el Foro Común, por la situación de los delitos del Foro Común, pero había competencia también inicialmente exclusiva del gobierno federal, era un servicio público federal. Y después la PGR a los 15 días ejerce la facultad de atracción. Entonces, pero volvemos a lo mismo. Yo te preguntaría, tú me estás haciendo esa pregunta y yo te digo, ¿cómo te puedo aclarar, Aarón, y desde luego a la sociedad, una situación? Primero que nada, pues dime qué fue lo que hice mal o qué fue lo que hice bien. Entonces, si no hay algo concreto, pues no te puedo contestar, o sea, sí, qué hice mal o qué hice bien. Sí. Dos, hablas tú en particular de un documento. Mira, en términos generales, fíjate qué cosas tan curiosas. En términos generales se nos decía en aquel tiempo favorecer a los propietarios de la guardería. Y ahora que sale ese supuestamente falso documento, digo supuestamente, ahorita te lo aclaro, es para culpar a los... Se nos dice que fue para culpar a los propietarios de la guardería. Bueno, o los favorecimos o los culpamos. ¿Qué hicimos? Pues no. O sea, son de las contradicciones que uno dice, híjole, ¿qué habrá detrás a veces de unas circunstancias de este tipo? Pero bueno, sería lo de menos, no vamos a especular. Ahora, ¿qué es lo que supuestamente fue falso? Alguien me lo aclaró, no lo he visto directamente. Se supone que es un oficio donde el IMSS hacía del conocimiento una serie de irregularidades a los dueños de la guardería. Entonces, nada más déjame aclararte lo siguiente. Cuando sucede el accidente, uno de nuestros primeros requerimientos al IMSS, que incluso fue en fin de semana, fue el expediente administrativo para ver las circunstancias en las que se encontraba precisamente esa guardería respecto a todos los requisitos administrativos que se hacían en aquel tiempo. Y incluso no se nos proporcionaba inmediatamente, tuvimos que ir un lunes, me acuerdo muy bien, al Ministerio Público de ese tiempo, uno de los ministerios públicos que elaboraba, a la oficina, y en esa oficina se requirió de nueva cuenta, bajo apercibimiento de solicitar orden de cateo, me acuerdo muy bien. Si no se nos mostraba el expediente, íbamos a solicitar un cateo para poder tener acceso. Una resistencia del seguro. Inicialmente sí. Entonces ya ¿Eso qué crees que se...? No te sabría decir, simplemente no se nos proporcionó con la agilidad que hubiéramos querido, y por eso tuvo que ir un Ministerio Público a tocar la puerta del Seguro Social y se le pusiera a la vista para hacer la inspección y hacer una descripción de todos los documentos que se encontraban ahí. Y en ese expediente se encontró uno de los documentos que se encuentran, es un peritaje que hizo un arquitecto respecto a las instalaciones de la guardería de tiempo atrás, donde señalaba una serie de irregularidades que tuvieron desafortunada y lamentablemente que ver. Por ejemplo, la famosa lona aquella, sí. Las puertas de salida, una serie de características ahí que estaban mal. Y además de eso se encontró un oficio en facsímil, o sea, firmado en facsímil. Entonces, ¿qué es facsímil para que...? Pues es un sello con la firma aparente de quien genera ese oficio. Okay. El oficio iba dirigido, recuerdo muy bien, a los dueños de la guardería o a los administradores de la guardería. No se encontró que estuviera sellado o recibido, ni se encontró... O sea, no se les entregó, no se les notificó pues a los dueños de la guardería. No sabemos, yo pienso que yo me puedo imaginar que sí, pero no lo puedo demostrar. O sea, si hay un oficio firmado en facsímil, a lo mejor lo más seguro es que hubo un original. Y ahí si hubieran tenido entonces responsabilidades los propietarios. Pudo haber influido en algún grado en la responsabilidad que tuvieran. Pero bueno, a final de cuentas, lo primero que te quiero aclarar es qué contenía ese oficio, según lo que a mí me están diciendo. Yo no tengo acceso al expediente. Me dicen, no, ese es el oficio donde se hace del conocimiento de las irregularidades del perito. Bueno, el contenido es básicamente lo del perito. Okay. Entonces, es real, O sea, no se le agregó ni se le quitó nada. Y hay que aclarar otra cosa para la ciudadanía. Cuando tú das fe de un expediente, en este caso con el Seguro Social, siempre hay un testigo. En este caso, ahí estaba todo el cuerpo jurídico, imagínate el problema que teníamos en ese momento, del Seguro Social. Enseguidita de mi Ministerio Público, recuerdo muy bien, que me lo comentó él, se encontraba el Director Jurídico Nacional del Seguro. O sea, eso te quiero decir, lo que se hizo ahí y lo que se hace constar está verificado por el Seguro Social. El contenido del oficio que están diciendo que es falso es exactamente el contenido de lo del perito. Y dos, sí estaba firmado en facsímil y así se hizo ver. O sea, en ningún momento se le cambió nada. Pero además teníamos a todo el cuerpo jurídico del Seguro encabezado por su director nacional levantando esa diligencia. Entonces, tú como autoridad en ese momento,
Si te encuentras una copia de un documento o un documento no firmado o lo que te hubieras encontrado, tú das fe de eso nada más. Nosotros no somos los encargados de darle valor a ningún documento, además. Yo creo, si no se corroboró dicho contenido de que haya sido entregado a los dueños de la guardería, que lo que sucedió, y así se me hizo ver también, es que en realidad pues le negaron valor legal, y es correcto, en ningún momento. Pero lo malo hubiera sido que nosotros no pusiéramos ese documento en el expediente. O sea, porque ahí estuviéramos alterando lo que estaba en el expediente. Entonces nosotros no le damos ningún valor, ni teníamos por qué dárselo en ese momento todavía, simplemente se da esa situación. Y si alguien lo utilizó, ese documento, pues fue precisamente la PGR, no nosotros, porque son los que llevan el expediente en trámite. No hay ningún Ministerio Público del Fuero Común en este momento adscrito a un juzgado que esté federal, sobre todo, que esté llevando a cabo, es imposible. ¿Y el peritaje cuál fue? Sí, fue lo del cooler, el motor del cooler. Peritajes hay muchos, yo no te sabría decir. Yo recuerdo que había muchas coincidencias en muchos peritos, porque fueron muchos. Nosotros nada más mandamos a hacer 3 por lo menos, por cierto. Uno donde participaron peritos de la institución, otro donde el Colegio de Ingenieros Civiles, que no tiene nada que ver con nosotros y son gente de la sociedad Hermosillo, también dictaminó como perito. Y tercero, un perito pagado por el gobierno del estado para que también hiciera un dictamen de todas las circunstancias que rodearon ese incidente, pero tenía que ser un perito que tuviera reconocimiento. No podíamos traer un perito extranjero que no tuviera reconocimiento. Entonces en aquel tiempo hicimos contacto con una asociación de Estados Unidos que reúne a los peritos en incendios más reconocidos en Estados Unidos, pero también hay mexicanos hay peritos mexicanos, y preguntamos qué peritos mexicanos estaban ahí que pudieran de alguna manera llevar a cabo este peritaje, y se hizo, no recuerdo ni el nombre de la empresa, por cierto. Se mandó a hacer dicho peritaje, por cierto, ya no nos toca a nosotros, la ratificación se entrega ante la PGR. O sea, ustedes en esos 15 días, ¿hasta dónde fue lo que llegó su trabajo de investigación? Digo, ya con exactitud no te sabría decir exactamente todas las diligencias, fue mucho trabajo, fueron varios ministerios públicos. Lo que yo te puedo decir es que fueron 15 días, hicimos todo lo posible por hacer las cosas lo mejor posible, y si hay alguien que señala responsabilidad de nuestra parte, pues qué bueno que en un momento dado se denuncie. No sé si en esta denuncia también en lo particular se esté señalando mi persona, y lo único que digo que bueno, ¿no? Porque en todo caso ahora sí podrían concretarnos una acción o alguna omisión irregular de nuestra parte. Yo lo que te puedo decir a ti y a toda la sociedad, que lo que hicimos lo hicimos con toda la buena fe y la voluntad, y si hubo algún error que nos cueste una responsabilidad, también la asumiríamos. ¿Y qué fue, a qué atribuyes, bueno, porque muchos analistas y tal vez sea Vox Populi, que no es Vox Day, ¿no? Tampoco, yo no me creo eso, pero la percepción es de que ustedes perdieron, bueno, ustedes hablo del PRI, perdieron la gubernatura a raíz del incendio, ¿no? Que ahí se voltea la gente. ¿Tú lo ves así o no le atribuyes a eso? No me gusta especular, no soy muy dado a ese tipo de situaciones. Yo lo único que te puedo platicar, incluso, que mucha gente dice que si nos presionaban, no. El ingeniero Eduardo Burs a mí en ningún momento me presionó ni en favor ni en contra. Sí me preguntaba muchas cosas, pero siempre nos da la instrucción de resolver conforme a derecho, no en ese caso en particular, en todos. Y en lo que sí recuerdo muy bien es que hubo mucha gente ligada a la política partidista, específicamente del PRI, que me decían, es que si tú no metes a la cárcel a estos, vamos a perder. Y yo le decía, pues yo no meto a la cárcel por cuestiones políticas a nadie, ni para favorecer ni para perjudicar. Si un expediente determina que alguien debe estar en la cárcel, con toda la, como te pudiera decir, certeza del mundo lo hacíamos, pero si no, no. Entonces nosotros actuamos conforme a la ley en todo momento, y al revés, hubo gente que sí me lo pidió, pero que en su momento no obviamente no fue ningún, como te dijera, algo que influyera ni en lo más mínimo. Pero no tienen un análisis, pues me imagino yo después de un resultado, pues habría que ver un análisis ahí institucional o por qué fue. Es más, era la primera vez, ¿no?, que perdía el PRI, que llegaba a la alternancia sonora después de 80 años. Pues que no hubo una autorreflexión, una autocrítica sobre ese punto, o en lo personal tú no tienes un análisis sobre eso, de que, bueno, yo creo que esto
nos llevó a perder la gubernatura. No lo haría, no lo hice ni lo haría, o sea, pero no de ver, o sea, no, totalmente así, sincero te lo digo, o sea, se habla mucho de división también, ¿no? Con aquel caso de imponer al vaquero y el borrego era el que tenía las preferencias pues populares dentro del partido. Efectivamente se mencionaban muchas cosas. Yo te insisto una cosa, yo me dediqué dentro de mi actividad en ese momento de funcionario público a cumplir con lo que en su momento era mi responsabilidad. Sí. Y bueno, Ricardo sí aquí estuvo y lo aceptó, dijo sí hubo una división fuerte, incluso yo me peleé con mi hermano, dijo, ¿no? por la imposición del vaquero, pues de Elías. Hay hechos que sí fueron muy públicos y notorios, sí hubo una diferencia entre ellos y yo te lo puedo también comentar. Ricardo, te puedo decir que es mi amigo. Y en todo caso, en su momento me comentó nada más, dijo, ¿sabes qué? Yo no, me voy a retirar un poco de la administración pública o mucho totalmente y de la política, precisamente por no tener mayores conflictos. Okay. Y si hubo diferencias de opinión, como es muy común cuando hay una elección. Y distanciamiento, ¿no? No, sí la hubo, en ese momento sí la hubo, o sea, pero es un hecho, ¿no? Es algo que eso está fuera de especulación. Sí. No, sí, por eso te preguntaba si tú no tenías tu propia opinión sobre lo que pasó. Yo creo que como personas pudieras tenerla, pero en ese caso yo me reservaría, incluso cualquier opinión estaría mal si yo estuviera pensando en una circunstancia de esa naturaleza. Muy bien, bueno, vamos a ir a un corte. ¿Qué rola es? Cinderella, nos vamos a poner muy glam. Shake Me, súbele. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales, en Facebook como La Voz del Pitic Radio y en Twitter e Instagram @La Voz del Pitic. XHRMO FM, La Voz del Pitic, 88.1, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca por La Voz del Pitic, 88.1 de FM. Continuamos con Abel Murrieta. Bueno, ya mencionamos sobre el caso de la guardería ABC. Otro de los... hay un que a mí lo personal me llama mucho la atención y es sobre tu gestión en tu papel en la Procuraduría, ¿no? Que fueron 6 años en total o casi 8. Casi 8. O sea, con Burs fueron casi 5 y poco 3, más de 2 de... Y poco más de 2 de Guillermo Padres. Pues, no sé, a ver, de repente se escucha aquí como... a mí la verdad me parece pintoresco, ¿no? Cuando hablan en aquellos tiempos que empezó a haber, sobre todo cuando se puso difícil que estaban matando policías y toda esta cuestión, se puso la seguridad pública algo complicada y se habla mucho de que un cártel quería ingresar al estado, específicamente de los Zetas, y luego pues salieron todos con sus armas y pues los ahuyentaron de aquí de Sonora, y yo no sé, de eso lo veo pues como un juego de vaqueros o como bandidos y ladrones, no sé. Creo que no sea así, ¿no? Este tipo de cuestiones no es como que vienen ahí una tropa y se meten y empiezan a agarrarse a balazos, ¿no? Yo creo que es algo mucho más complejo. Se habla mucho de la matanza esta de Arizpe, ahí sí un convoy que venía desde Cananea, y ahí, bueno, al final de cuentas se agarraron a balazos y solamente resultaron muertos los de los malandrines, pues, ¿no? Bueno, ¿qué sucede con todo esto? ¿Cómo es el que al final de cuentas se llega a controlar el Estado? Pasa esos sucesos y luego ya hay como una estabilidad, ¿no? Es así tan sencillo decir, no, es que yo tuve huevos y los enfrenté, y así de fácil. Mira, en primer lugar yo creo que hay que aclarar algo, ¿no? Yo pienso que en su momento tomamos una decisión, o sea, nosotros combatimos delincuentes. Yo veo a la prensa hasta la fecha porque te estoy escuchando. ¿Qué si son Zetas? ¿Qué si son lo que dicen, pues, Sinaloas, y que son Beltranes, y que son... Todos son delincuentes, hombre. No hay que hacer ninguna distinción. Y en aquel tiempo lo que decidimos es enfrentar a la delincuencia de quien fuera. Hubo muchos casos, además tú te estás recordando de uno. Hubo muchísimos más, donde hubo enfrentamientos,
con resultados lamentables. No nos gusta tampoco en su momento que hubiera, aún siendo delincuentes, que hubiera muertos, pero si la situación lo exigía, creo que la Policía Estatal dio una gran demostración en aquella época de lo que tú quieras y mandes, de capacidad, porque no podía haber sido de otra manera, de huevos también, como acabas de decir, pero sobre todo una cosa, de voluntad de enfrentar a la delincuencia. Eso a mí me queda clarísimo, que actualmente no pudiera estar tan claro la voluntad de atacar la delincuencia. No, para que no se sientan, porque luego, sobre todo en el gobierno del Estado, se sienten mucho, son muy sentiditos por ahí en cuanto a... Aquí estás criticando, yo lo he dicho, los 3 niveles de gobierno. Entonces creo que fue más eso la voluntad, y no era un cártel, hubo muchas circunstancias en aquel tiempo, ¿no? En primer lugar, acuérdate que fue una época donde se incrementó por diversos factores la delincuencia, que en aquel tiempo se dedicaba al narcotráfico para llevar droga a Estados Unidos. Empezaron a tener conflictos entre diversos grupos mucho mayores a los que en aquel tiempo se venían teniendo. Y se hablaba de algo que anteriormente no existía, que era el control territorial, por una razón o por otra, ¿no? Entonces, en esa lucha entre ellos, evidentemente estaban cometiendo muchos delitos que en Sonora no lo decimos, no lo dijimos, simplemente lo actuamos y lo hicimos, enfrentar a la delincuencia. Tú lo acabas de comentar, uno de los casos más sonados, donde exclusivamente la Policía Estatal se enfrentó. Y mis respetos a veces a las instituciones de seguridad, que sí, cierto, tienen muchas fallas, tienen muchas necesidades, tienen muchas omisiones, pero también tienen grandes aciertos y grandes personas que están preparadas y que han hecho. Sonora, por ejemplo, es un estado, no nada más en el combate a la delincuencia organizada, en secuestros, por ejemplo, han hecho un gran equipo, la Policía Estatal Investigadora, o en su caso, en ese momento, la Policía Estatal. No había Guardia Nacional, ni que vengan los bomberos, que me estoy quemando, porque si no, oye, fíjate que si no vienen los soldados, o no vienen los federales, o no viene la Guardia Nacional, no puedo. No. La Policía Estatal en aquel momento enfrentó a la delincuencia, no enfrentó un cártel, enfrentó a la delincuencia. De todos hubo, de todas las organizaciones que pudieras mencionar, hubo detenidos y hubo enfrentamientos con la Policía Estatal. Así es que yo estoy muy reconocido a ese tipo de instituciones. Y también hay que decirlo también, cuando se equivocan hay que actuar en contra de la propia policía con toda, como te dijera, fortaleza, con toda eficiencia, con toda... sin ninguna consideración a quienes cometen los errores dentro de las instituciones. Es precisamente esa narrativa de ya muy hecha desde los gobiernos, que yo no la compro, ¿no? O sea, en el sentido, por ejemplo, ahorita tú me explicas, combatimos a la delincuencia, como que son la delincuencia organizada, son aquellos y nosotros estamos aquí. Y cuando sabemos que las estructuras institucionales, pues, es más, si uno revisa la historia y nos damos cuenta, pues, cuando se empieza a organizar el narcotráfico, a considerársele como crimen organizado a través de Félix Gallardo, ¿no? Que crea la federación, pues sí, pero a él, quien lo está dirigiendo, quien lo tiene pues protegido y trabajando para ellos, la DFS, ¿no? Eso es claro, eso está muy documentado. Entonces, vemos que desde el diseño institucional de nuestro país, las instituciones pues no están diseñadas precisamente para contener la delincuencia, sino para administrarla, ¿no? Yo insisto, se me hace muy complicado que veamos por fuera, o sea, sí, bueno, combatieron a criminales, sí, pero yo no vi a ningún empresario. ¿Dónde reditúa la fuerza del crimen organizado? Pues es en lo económico. Y yo en ese tiempo, ni en mucho tiempo he visto que caiga, más agarran a los grandes capos como al Chapo. ¿Y dónde están los financieros que le ayuden? Toda la red empresarial de lavado, ¿dónde está la protección judicial, policíaca, en fin? Entonces, y eso es lo que se me hace complicado. Decir, bueno, se combatió, bueno, se detuvo a cierto, no sé si organización o qué serán, pero luego vemos que quedan otros, y vemos que ningún empresario, ningún alguien que esté dentro de las estructuras oficiales, pues haya caído, y luego vemos que de todas maneras sigue, pues no, el crimen organizado, ahí está, no se ha ido. O sea, yo lo veo, a lo que voy es un apagón de fuego, y muy mediático,
quizás alguna organización que no era la que estaba al amparo de las estructuras gubernamentales, ¿no? Pues ojalá tuvieras algo concreto que decirme, Aarón, porque lo que me dices es muy general y me dejas en un estado de indefensión. ¿Sí me explico? Sí. O sea, a ver, Aarón, dime concretamente qué hice yo para proteger a un cártel en contra de otro. O sea, porque me dices, oye, fíjate, yo veo esto, y respeto, y además cuando estás dentro de una institución como la Procuraduría, se presta mucho a esas especulaciones. Yo lo que te puedo decir es que dentro de nuestras funciones, nuestras facultades, nuestras estructuras, se combatió toda la delincuencia si en ese momento determinar si era, fíjate que es mi competencia o no es mi competencia, ¿no? Una gran voluntad, tanta voluntad hubo de combatir este tipo de situaciones, que recuerdo muy bien el planteamiento del ingeniero Eduardo Bursi en aquel momento, que era el gobernador, diciendo, híjole, el narcomenudeo es un gran problema, ¿cómo le podemos hacer para combatirlo? Y se creó una figura que era la corrupción de menores, porque en ese tiempo, efectivamente, para llevar a cabo una averiguación previa, era federal. Después se reforma la ley y ahora el narcomenudeo corrupción de menores, ¿no? Por ahí en aquel tiempo creamos la figura de corrupción de menores, Protegíamos la integridad y el desarrollo del menor, no la salud, que eran los delitos que estaban reservados exclusivamente a la federación. Hoy no, por cierto, al tiempo se reforma nuestra constitución y son facultades concurrentes en materia de narcomenudeo. Pero en aquel tiempo era tanta la voluntad de entrarle a ese tipo de situaciones que sí lo hicimos. También hay ejemplos de que pero no trabajan solos, pues, los narcomenudistas, ¿no? Bueno, nosotros hasta donde podíamos llegar, llegábamos siempre. O sea, sabíamos, por ejemplo, que esa era una estructura que dependía de una organización X. Nosotros aportábamos todos los datos. Ahí sí, ya, y hasta la fecha sigue siendo competencia federal. Nosotros atacábamos el narcomenudeo, que era nuestra función, deteníamos a las agentes armadas, a los que distribuían drogas, y poníamos los expedientes en manos de la federación para la consecuente investigación de lo que seguía. Y tampoco en aquel tiempo había leyes de aseguramiento de bienes ni inteligencia financiera como la hay hoy, y que tampoco estaban dentro de la institución a mi cargo, ¿no? Sí, bueno. Entonces, por eso te digo, o sea, no es nada más tan sencillo como decir, ¿por qué no hicieron esto? Pues hay que ver las estructuras con las que cuentas y las facultades legales que sí en un momento dado te pueden tener, no para enfrentar la delincuencia en la calle, no, para llevar a cabo ese tipo de investigaciones. Sí había algunas circunstancias. La delincuencia organizada hasta la fecha sigue siendo un delito federal 100%, y nosotros turnamos cientos de expedientes con mucha información de delincuencia organizada a la PGR. ¿Y qué pasaba? Fíjate que sí se consignó en aquel tiempo una experiencia por ahí donde en un solo año en Sonora se consignaron más de 150 expedientes por parte de PGR de delincuencia organizada, O sea, pero ya ahí tendríamos que ir a la información de PGR. Oye, y llamó mucho la atención, ¿no? El que tú hayas seguido, pues, transaccionalmente, o sea, seguiste con Padres. Y bueno, la vez pasada en la mesa ahí te decíamos algo de lo que se especulaba, ¿no? De las especulaciones que hay. Aquí te pregunto, bueno, ¿por qué fue ese, atípico, ¿no? Cada procurador, gobernador que llega, pues pone a su procurador, y en este caso, siendo de otro color y siendo el enfrentamiento que se dio electoralmente, pues suena raro, ¿no? Que de repente te quedes tú como, y siendo de todas las confianzas precisamente del exgobernador Eduardo Bursi. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te quedas ahí en ese...? Bueno, a mí se me comentó nada más de que ellos habían hecho una evaluación del trabajo de la institución y les parecía correcto, les parecía positivo, ¿no? Eso es lo que a mí se me señaló. Y creo que hay algo que es evidente también, que fue una preocupación mía en esas circunstancias, de que la institución no se utilizara políticamente. En aquel tiempo nosotros no nos metimos, o sea, nosotros estábamos trabajando en la función que es la institución, y ya lo demás no era materia de nosotros. Entonces, si yo hubiera hecho algo indebido, como a veces ha sucedido, o como se dice que actualmente sucede, o como lo hemos visto, policías metidos en las elecciones a todo lo que da, intimidando, o utilizando las instituciones de la propia Procuración de Justicia, como ha tenido varios señalamientos actualmente la Fiscalía, respecto de la utilización de la institución. Nosotros nunca fuimos utilizados para eso, no lo permitimos, y lo que yo te puedo decir, que a mí se me argumentó y se me puso sobre la mesa, es que la evaluación del trabajo que se hacía por parte de ellos y de gente del gobierno federal, que por cierto también era de Acción Nacional, salía muy bien evaluada la institución en ese momento. Okay. ¿Y aquí crees que sea, hablando de sentiditos y que le vas a herir susceptibilidades? A ver, ¿a qué crees que se debe ahorita el estado pues
híjole, de putrefacción, vamos a llamarle así, en que se encuentra la entidad en zonas que de verdad son peligrosas transitar por ahí, y lo que está ocurriendo pues en Obregón, que precisamente tú eres originario de ahí, de las ciudades no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, de las más violentas, y Hermosillo pues va en ese camino, ¿no? Y muchos otros, Guaymas se ha puesto también, se ha puesto feo, ya no digamos la zona esta de Caborca, el Sázabe, todo esto para allá, pues son verdaderamente zonas que son peligrosas, pues, ¿no? ¿A qué crees que se deba? ¿Tú cuál es tu análisis sobre esto? ¿Por qué ha decaído tanto se ha elevado la violencia y la delincuencia? Mira, la seguridad es resultado de muchos factores, ¿eh? Sí, claro. Y la seguridad está también dependiendo de todo lo que llamamos un sistema nacional de seguridad. Entonces no puedes atribuir así todos tienen algo que ver. Desde hay quien habla de la prevención de los delitos, de la prevención de las adicciones, hay quien habla de las policías, hay quienes hablan del Poder Judicial, hay quienes hablan incluso de las leyes, del sistema penitenciario, y todos tienen una parte de razón. Claro. Esto es un sistema nacional de seguridad. Todo tiene que estar muy bien estructurado y trabajando. Pero hay varios, en términos generales yo te puedo decir algunas circunstancias que abarcan y comprenden a todo el sistema. La simulación, hasta la fecha, sigue siendo parte de los problemas. O sea, simulas que estás haciendo la seguridad. ¿Cómo en qué, por ejemplo? Por ejemplo, en prevención. Si te vas a la prevención, oye, verás cómo hemos hecho comités de barrios. Dale seguimiento a los comités de barrios. Sí. O bien cuando te dicen, fíjate que en el programa fulano de tal de prevención a las adicciones, impactamos, me acuerdo muy bien las frases que se utilizan yo creo que es mercadotecnia, impactamos a cientos de miles de estudiantes, cuando en realidad, si te vas a la práctica, no quiere decir que hayan escuchado una plática, hayan recibido o hayan captado algo, lo que esté ahí. Entonces hay que evaluar todo eso, y para mí es una simulación. O cuando hablan del cambio del nuevo sistema y luego de repente te dicen, vamos a profesionalizar las policías, es lo correcto, Aaron. Sí, nada más que hay que ver, primero que nada, la capacitación que se dio en Sonora. Vete a la práctica y están reprobados. No lo digo yo, si se enojan, por ejemplo, los del gobierno del estado. Están reprobadas las policías municipales, están reprobadas las policías estatales. Entonces, ¿cuál profesionalización? ¿Cuál capacitación? Señores, se los he vuelto a repetir, simularon. Tú quieres que tu policía haga un buen trabajo y no lo capacitas. Qué raro, ¿no? Y también simúlale en el presupuesto, por ejemplo. A ver, chécate si las estructuras cuentan con lo elemental, patrullas, gasolinas, incluso papelería en muchos de los casos, y está simulando porque no hay ese presupuesto. Entonces, ¿de qué sirve decir que estás priorizando la seguridad cuando en realidad no le estás dando el apoyo? Te pongo un ejemplo, el presupuesto de la Fiscalía actualmente, este año, es el mismo del año pasado. El año pasado era deficiente, imagínate ahora. Entonces, quien diga que le interesa mucho, no es cierto, porque nunca checó a ver qué más necesitaban para darnos seguridad. Pero vete a los ayuntamientos y es igual. Si tú haces un análisis de los presupuestos, a veces no les alcanza ni para la gasolina de las patrullas. O si haces un análisis de la infraestructura con la que cuentan, también. Mucha gente dice, oye, la policía ni viene, y la primera pregunta que deberíamos hacer es, ¿y tienen con qué ir? ¿Habrá esa capacidad? Es realidad, ¿eh? Algo tan elemental para hacerlo. Sí, así está, entonces ahorita Claro que así está. O sea, y luego te empiezan a decir, fíjate que estamos en el lugar 27. A ver. De delincuencia, o sea. Primero que nada, déjame decirte algo. No es mucha satisfacción. Exacto. Si estamos en el 27, pero nuestro problema es grave, ¿eh? Pero en segundo lugar, yo en lo personal no considero eso así. Lo que pasa es que no hay denuncias, ¿sí? Y no estás consignando y estás manejando las cifras. A ver, ¿de dónde sacas tú la estadística para estar en el lugar 27? De la información que tú mandas. Exacto. ¿Y esa información quién te la validó? Porque si nos vamos a los registros, si nos vamos a las denuncias, incluso si nos vamos a los no denunciados y los delitos cometidos, es mucho más alto. Entonces, por eso te digo, se simula mucho en la seguridad. Todo tienes que hacer, prevenir adecuadamente. A ver, estamos diciendo que, para mi punto personal de vista, si no combates la distribución de narcomenudeo, impactas hacia los dos lados, hacia los delitos de alto impacto y hacia los delitos de... Bueno, es muy curioso, ¿no? Porque te dicen que hay
tal cantidad de tiraderos y bueno, pues ya saben, ¿no? Entonces, si no combates el narcomenudeo no vas a tener. Así es. Bueno, ahora te digo nada más para... Sí, perdón. Vamos a ir a un corte Okay. y regresamos con este mismo tema. Precisamente, idea, que concluir la idea y precisamente eso es lo que iba a ir a qué significa ser el lugar número 27 en un país como el que estamos. Bueno, si aún así se llevaran a cabo todas las que no simularan, ¿no? Pero quisiera saber yo qué significa ser el número 27 y bueno, ahorita y qué podrías hacer tú de lo que nos está haciendo, ¿no? Bueno, vamos a Eres Café Tacuba, sube. La Voz del Pitic es una iniciativa radiofónica de Democracia y Deliberación Desértica AC. La Voz del Pitic, una voz ciudadana. Regresamos a la tertulia polaca. Ahorita te lo digo. Por la Voz del Pitic 88.1 de FM. Aquí nos agarraron discutiendo un tema candente, ¿no? Pero bueno, bueno, para terminar la idea, a ver, ¿qué tenías sobre la simulación y todo esto que se está dando? A ver, hablamos de que se tiene que combatir el narcomenudeo, que ni siquiera sabemos las estadísticas reales de él, y que te presenten los números. Y te dicen, hemos consignado tantos expedientes. Sí, nada más que tienes varias modalidades en narcomenudeo y la más elemental de ellas es la del autoconsumo. Una persona que exceda determinadas cantidades de acuerdo al tipo de droga puede ser procesada aunque no tenga fines de venta. Si a ti te agarran con una cantidad de marihuana arriba de la permitida, te van a procesar aunque tú no la vayas a vender. Sí. Y te dicen, estoy combatiendo el narcomenudeo. Por el amor de Dios, eso no es combatir el narcomenudeo. O si te dicen, ¿sabes qué? Recuperamos de los 3,000 vehículos robados o 4,000, recuperamos 2,000. Sí, ¿en qué condiciones? Por investigación, mejor dime cuántos metiste a la cárcel para poder determinar qué tan bueno eres, porque esos carros o los encuentras abandonados o a veces hasta el mismo ofendido los encuentra. O bien, si estamos hablando de combatir el narcomenudeo, por ejemplo, y las adicciones, pues dime qué has hecho para combatir las adicciones. Sí, porque yo recuerdo que en aquel tiempo se crearon 10 clínicas para combatir las adicciones en diversas partes del estado cuando había una. Y sin embargo, hasta donde tengo información, no se han ampliado, no se ha invertido más. Pero eso sí, vamos a combatir las adicciones. La verdad, ¿con qué las estás combatiendo? Claro, o sea, espérame, eso es simular, Aaron. Simulas que capacitas, simulas que previenes. De repente te vas a encontrar en los municipios y en el estado, te decía, una serie de comités ciudadanos. Ojalá pudiéramos hablar con ellos de los 100 o 200 o 300 comités ciudadanos, a ver qué es lo que han hecho, cómo han estado ligados, qué actividades traen, qué les aporta el Estado, qué están aportando ellos. Y la verdad es meramente numérico lo que te están diciendo. O lo que te decía, vas a combatir adicciones y resulta que no aportas mayor presupuesto para eso, pues yo creo que es una simulación, a eso me refiero. Bueno, hablando de esto, yo te decía, bueno, ¿qué significa ser el lugar número 27? Porque, bueno, hasta lo presumió aquí la gobernadora ahora que estuvo el presidente en la mañanera. En un país que está ardiendo o está en un baño de sangre, en violencia, bueno, pero ¿qué significa? ¿Qué me significa ese número 27? Porque, por ejemplo, bueno, si nos vamos al caso de Mérida, bueno, pues ahí sí, dices la ciudad más segura del país, pero no nada más es del país, sino de todo Latinoamérica, y creo que a nivel toda América es la número 3, ¿no? Por ahí una de Canadá y otra de Estados Unidos, que me parece que es... de Estados Unidos creo que es El Paso, para acabarle chingando, está cerquita de Juárez, pero bueno, ahí sí, pues no, te da un significado, pero el 27 en Sonora, ¿qué? El 27 en el país. ¿Comparado con qué? Así es, pero aparte de eso, vuelvo a insistirte, tú eres el que proporciona los números para que te den ese lugar, pues simplemente no los proporciono o no los registro, ¿no? La verdad, y dos, yo te lo digo porque eso sí me lo he encontrado constantemente, la gente dice, ¿para qué denuncio? Oye, hay que denunciar. No. Hay un alto grado de impunidad. Y dos, te voy a decir algo, la verdad es que en la práctica, lejos de fomentar la denuncia, hay 1000 circunstancias para que no presentes la denuncia, desde la tardanza, las vueltas, hasta el consenso a veces que hace el propio Ministerio Público. Oiga, ¿para qué denuncia, hombre? Me lo van a traer en vueltas. Los ministerios públicos te lo están diciendo. Sí. Entonces no puede ser eso. Entonces, eso sí, somos el lugar 27. Mira, a mí más que darme confianza, eso me preocupa. ¿Por qué? Porque están más ocupados
en hacernos creer que estamos muy bien en seguridad y que somos el lugar 27, que en ponernos a resolver los problemas que sí tenemos. ¿Qué estarías haciendo tú en estos momentos para tratar? Vamos a suponer y vamos a viajar y ahorita te ofrece la fiscalía y si la agarras. ¿Qué es lo primero que vuelvo a repetirte, no es una acción, pero tienes que profesionalizar tus policías, ¿sí me explico? Tienes que modernizarla, insisto, hoy si no te vas a la tecnología, estás frito también dentro de las instituciones. No se está utilizando la tecnología, ¿no? Hay determinada tecnología, pero creo que nos falta muchísimo en materia de tecnología y a llevarla a niveles incluso de los propios policías municipales. Mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo de tecnología. La Fiscalía acaba de invertir 50, 60, no sé, 100 millones de pesos en laboratorios de criminalística. Sí, nada más que hay un problema, mi estimado Aarón. Si el policía que va al lugar de los hechos cotidianamente no sabe ni levantar el lugar de los hechos, pues ¿de qué me sirve un laboratorio de 100 millones de pesos? Te lo voy a decir para qué sirve. Trabajan casuísticamente. En aquellos casos donde específicamente hay un problema de imagen sobre todo, o que sea un problema muy sonado, ese se va a trabajar adecuadamente. Pero no hay un sistema de trabajo que te permita que a ti como ciudadano, que te roban, te asaltan, te dañan, se aplique dicha tecnología. Pero además ni siquiera es congruente, porque ni siquiera hay quien vaya, a veces les digo, bueno, ¿y quién va a ir a levantar las diligencias si no hay patrullas, si no hay gasolina? ¿Sí? Entonces, ese tipo de incongruencias tienes que corregirla. Sí se necesita tecnología, se necesita aplicarla a todos los delitos y se necesita capacitar a todos los elementos para llevar a cabo la práctica de esas diligencias que son tan importantes actualmente. Sí, total. Entonces, son muchas cosas, ahora no es algo en particular. ¿Sí? Primero, vuelvo a decirte, voluntad y además nada, andar simulando, la realidad ahí está y hay que entenderla para poder combatirla. Has dicho varias veces que si te dan la oportunidad ahí de llegar a la Procuraduría y abrirte los datos que tienen, expedientes, tú les dices dónde está el maquillaje, dices, ¿no? Mira, sí, porque te van a decir, no, pues aquí está, mira el lugar 27, mira nuestras estadísticas. No se trata de discutirlas, ni de veras, ¿qué caso trae una polémica? Vamos siendo objetivos nada más. Y si alguien dice, no, pues cómo y qué esto, adelante. Y si dicen, oye, cuando Abel Murrieta, pues vamos a nuestros sistemas. Por cierto, la mayor parte del personal, que eso también es otro problema, Yo a la fiscal la conozco y es una buena persona, con mucha experiencia, bien intencionada, capaz, pero también a veces les amarras las manos con falta de presupuesto. Y hay algo de lo cual esta administración no se ha resistido, de meter la política a la Procuraduría. A ver, ¿cómo está eso? De meter la política. Dime quién es el vicefiscal de investigación actualmente. Gustavo Bustamante, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Tenía experiencia en esto? No, del Congreso. Era asesor. ¿Tenía experiencia en esto? No. Aquí a todo dar y los sonorenses calladitos, ¿no? Dime quién es Chirinos que está en los electorales. Digo, no es algo particular. Me voy a reservar la Fíjate nada más. Odrasir Espinosa Odrasir Espinosa, dices, espérate, dejen por favor a la gente institucional hacer las cosas, y los resultados van a cambiar. Esta administración pero ahí no se resistió. A ver, incluso, cuando en aquel tiempo me comentaba alguien, me dijo, oye, ¿cómo ves al procurador en ese tiempo, Rosa Monte de Oca? Pues es de confianza de la gobernadora, ¿no? Sí. Es ella, ¿no? La que se haga responsable. Bueno, pues que se haga responsable de los resultados de la institución. También, ¿no? ¿Por qué? ¿Quién era en ese momento Rodolfo? Buen abogado. Sí, ¿qué experiencia tenía en esto? Sí. ¿Con qué nos garantizaba alguna situación de mejoría? Bueno, se le dio la oportunidad. Y si entramos a un análisis de la institución, sobre todo en resultados, ¿cómo nos va a ir? Nos va mal, el resultado es negativo. ¿Por qué? Porque la delincuencia sube. Y sin embargo, hablando de los fiscales especializados como Chirinos y Odrasir Espinosa de la Fiscalía Anticorrupción, la fiscal tiene pues la facultad de correrlos, ¿no? Y no lo hizo. Oye, ¿por qué la risa esa? ¿Es broma o qué? Muy irónica. ¿Es broma? Pues bueno, hay que hablarlo claramente, ¿no? No, hombre. Entonces, dependen de ella. La fiscal también dependen de ella, ¿sí me explico? Está entrando en el juego del sistema, pues. Sí, ¿no? Entonces, te digo, yo en lo personal, y eso te lo pueden decir los dos gobernadores con los que hablamos, les dije, si va a haber confianza y lo que queremos es mejorar las cosas, no quiere decir que yo vaya a nombrar, yo les voy a dar propuestas de gente con experiencia para tratar de que las cosas se hagan lo mejor posible. Y la institución trabajó en mi tiempo
en su inmensa mayoría con personal de la misma institución que se destacaba en ese momento por su labor dentro de la institución. ¿Qué te pareció las pesquisas esas que a principio de sexenio hicieron sobre la oposición? Sí, bueno, en ese momento oposición ya, pues, ¿no? O sea, el anterior sexenio, funcionarios del anterior sexenio. Bueno, la verdad no tengo los expedientes, para mí sería muy importante, no hay nadie pero vuelvo a repetirte, si vamos por los resultados, el resultado es negativo, ¿no? ¿Y entonces por qué se mantiene? A ver, mandaron a una persona por, no sé, señor Monge, está fuera. Hablaron mucho también de un periodista, Jorge Morales, está fuera, y él dice que va a salir absuelto también. Entonces, bueno, ahí demostraron no le ha ido nada bien, la verdad no les ha ido nada bien. Demostraron que habían comprado al denunciante, ¿no? Al señor He visto los medios, yo como abogado tengo que ver un expediente para darte una opinión técnica, pero he visto lo que tú me estás comentando, entonces sí, es muy grave los señalamientos que se hacen. Yo me voy por el resultado, Aaron, nada más en este momento. El resultado es que salió absuelto y además tienen todavía una instrucción para investigar a las autoridades que integraron esos expedientes, curiosamente, ¿no? Así es. ¿Y entonces por qué sigue ahí? Pues pregúntales tú a quien le tengas que preguntar. Yo te dije ahorita, yo en lo personal, a ver, esta administración no aguantó la tentación de cumplir compromisos, ¿sí? Esa es la verdad. Espero que no se enojen. Te decía, son muy sentidos luego ahí. Sí gobierna Claudia Pavlovich, la gobernadora. Pues yo deseo que gobierne ella. Sí, deseas. Sí. ¿No? Ok, muy bien. Bueno, vamos a entrar ya en la etapa final. Bueno, lo último me gustaría antes de entrar a una dinámica y de preguntarte algunos o darte algunos nombres, y tú me dices lo primero que se te viene a la mente. Pero tu salida del PRI, pues evidentemente se debió a la imposición como candidato de Emeterio Ochoa, ¿no? O ya venías algo ya mucho más de fondo. Mira, como antecedente te digo, y vete a... Yo he sido un crítico, tratando de mejorar las cosas. Incluso lo hice dentro del PRI, mucha gente me decía, tenga alguna relación con ellos. Por ejemplo, está el licenciado Eduardo Estrella Acedo, es un tipazo que Cajeme le dé muchísimas cosas, que fue secretario de gobierno, presidente municipal, y nos ha aportado muchísimo. Y no como hoy, que salen riquitos, más riquitos nuevos, ya eran ricos y son más ricos. Hay una corrupción de la vocación del servicio público. En cambio, tenemos como ejemplos el licenciado Estrella, que ha sido para mí un tipazo, un ejemplo enorme. El propio don Javier Robinson Burs, independientemente de la polémica de sus hijos, platica tú con quienes o lo conocieron trabajando en la administración municipal y te van a hablar extraordinariamente bien. Entonces, tenemos muy buenos ejemplos en el PRI de gente positiva, pero últimamente es evidente el manejo y se ha desvirtuado mucho la vocación de servicio. Entran, y incluso muy jóvenes, de repente la gente dijo, es que es joven y viene con nuevas ideas. Pues salieron peores, ¿no? Sí. Algunos de esos jóvenes. Entonces, creo que esa situación me llevó al momento de decir, no, ya basta, yo no voy a ser cómplice, porque hay que hablar de complicidades a veces dentro del PRI, de ese tipo de cosas. Oye, hablando de jóvenes, la sub-17, ¿dónde están? Y fueron, iniciaron con el ingeniero. Sí, ¿no? El ingeniero, yo recuerdo bien, él tenía la idea de... Mira, Valoro, ¿dónde está? Él tenía la idea de meter gente nueva para cambiar precisamente situaciones ahí no muy adecuadas a su punto de vista dentro de la administración pública y del propio partido. No los echaría a perder tan jóvenes con tanta responsabilidad, porque pues vemos que... Cada quien va a evaluarlos y decir lo que... Maloro Acosta, pues incluso ahí en los expedientes, ¿no? De la estafa maestra, un Chino Lam, ¿dónde quedó? ¿No? Yo te repito, yo te hablo por mí. Sí. Dentro del PRI, ve mi actuación en el Congreso del Estado, le voté en contra muchísimas cosas al propio PRI y señalé cosas irregulares dentro de la bancada del PRI en aquel tiempo. Estás agarrando ahí a mero, dan una función de box, ¿no? Con Robles Pompa. Hay veces que la pasión se traduce en eso también, pero ahí está, no es algo que hice como berrinche, ellos lo saben. Y dije, bueno, ya llegó el momento, esto no es posible que permanezca en esta institución. Fue la última gota que derramó el vaso de agua. De plano, o sea, no quieren cambiar, y el cacicazgo que se ejerce a veces políticamente no va a permitirlo, y yo no estoy tampoco de acuerdo con eso. Pero cacicazgo que han ejercido los Burs también al sur de... Bueno, en mi caso te voy a hablar, insisto, por lo mío, ¿no? A mí nunca porque han creado e impuesto cuadros también, ¿no?
uno de ellos pudiera pensar que soy yo, entre comillas, nada más que si tú analizas mis participaciones en política, prácticamente han sido ajenas a ellos, a ver, en las campañas o en lo que sea, ¿sí? ¿Cómo se llamaba aquel presidente, el Palillo, cómo, Pitillo, cómo le decían? De Obregón. ¿El quién? Villanueva. Sí. Villanueva. Francisco Villanueva. Sí. Fue impuesto por Ricardo, ¿no? Fíjate que... Una figura pintoresca y muy... Dicen, yo no lo conozco, pero dicen que es muy ameno, muy chistoso y es lo cuenta que te iba a decir. charras. En realidad, creo que ahí la decisión la tomaron en función de quién podía ganar, ¿sí? Y quienes en todo momento decidieron, tenían esa capacidad en ese momento, que no nada más eran los Burs, por cierto. Todo el mundo dijo, es que el que gana es el Palillo. Y se fueron por una decisión electoral tratando de ganar la presidencia municipal. Y ahí sí me tocó escuchar esos comentarios de quienes en su momento tomaron esa decisión, y fueron varios. Muy bien. Bueno, pues vámonos ya para finalizar, te doy una serie de nombres y ahí me dices lo que... Pues no vas a decir lo que todo el mundo sabemos, ¿no? Porque le pregunto a alguien, Claudia Palomino, gobernador, no, pues no mames, ¿no? Bueno. ¿Y qué te voy a decir? Pues dijiste que te dijera lo primero que se me viene a la cabeza. Ok. Es que no creo que sea lo primero que se te venga a la cabeza cuando la oficialidad, pues, ¿no? Pero bueno, Ricardo Burs, vamos a empezar. Mi amigo. Tu amigo. Eduardo Burs. Excelente gobernador. Guardería ABC. Una tragedia. Procuraduría del Estado. Una gran institución en la que le tengo muchísimo afecto. Bueno, Fiscalía hoy. Sí, hoy Fiscalía. Andrés Manuel López Obrador. Presidente de la República. Ahí sí. Pero es un presidente que te pudiéramos decir muchas cosas de él, pero a final de cuentas lo que destaca él en este momento es presidente de la República. Nada más, así lo ves, nada más así como. Sí, totalmente, o sea, obvio, con muchas, es lo que te decía, pues vamos a ampliarlo, pues no, dijiste que lo primero que se me viniera a la cabeza. Alfonso Durazo. Senador, más que secretario de Seguridad. Ernesto Gándara, el Borrego. Amigo también. Amigo. Sí. Héctor Contreras. Mi amigo también, Héctor, sí, cómo no. Claudia Pavlovich. Ya ves, pues, cuartas mi libertad de expresión. Ya no te puedo decir, gobernadora. Sí, de plano, sí. El potrillo, el Robles Pompa. Mires tú y tenerlo en la mesa, platicar tendidamente con él, ¿quién fuera? ¿De la política o de qué es? Te lo dejo. A mi papá. Tu papá. Y si no fueras Abel Murrieta, ¿qué te gustaría, qué fueras? ¿Qué te gustaría hacer? Abel Murrieta. No, pero... ¿Es en serio? O sea, yo estoy muy satisfecho conmigo, no tengo ningún problema, ¿Un animal, ¿no? si fueras animal? Ah, caray. ¿Qué escogerías? Pues casi. Un burro.